en el Internet. Un foro sobre memes, chistes, videos, anime, videojuegos y demás. Regístrate totalmente gratis. Hola amigos. Los saluda Grim7890 con la parte 9 de mitos y leyendas locuendo. Espero la disfruten tanto como yo. Hoy les traigo unos mitos muy buenos e interesantes. Pues bien. Comencemos. Cuentan que aquella enorme casa de la colina no ha sido comprada o alquilada en muchos años. No es una cuestión de precios, lo que ocurre es que muchos saben lo que ocurrió allí. Una historia amarga que ha corrido de boca en boca y que es básicamente la siguiente. Era un matrimonio con 3 hijos, un matrimonio de gente ocupada e importante. Personas con muchos compromisos sociales, políticos o algo así. El punto es que, cuando salían a sus reuniones, dejaban a sus hijos con una chica de la urbanización a la que venían contratando desde cierto tiempo atrás. La muchacha, que según se cuenta era muy guapa, era una de esas chicas alocadas, felices y algo despreocupadas. No obstante, siempre había cuidado bien de los chicos. Así, esa noche jugó un rato con ellos y después de dormirlos fue a la cocina, se hizo unas palomitas y se recostó a ver alguna película en la televisión con el volumen alto. Pasados algunos minutos el teléfono sonó. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Hola, ¿me escucha? Hola. Siguió intentando obtener respuestas pero a duras penas podía escuchar una respiración y una especie de risa contenida de fondo. Así que, irritada, cerró el teléfono con brusquedad y continuó viendo la televisión. ¿Quién sería? ¿Algún idiota sin nada que hacer? ¿Un amigo suyo? ¿Un pervertido? En todo caso sería mejor ignorar a quien sea que estuviese fastidiando al otro lado de la línea. Pero una y otra vez seguía sonando el teléfono y aquella risa de fondo se repetía, cada vez colgaba más rápido e incluso pensó en desenchufar la línea, pero no podía hacerlo, los padres de los niños le habían dejado bien claro que en todo momento debía estar atenta a sus llamadas. Muerta de miedo y perdiendo su paciencia, llamó a una operadora de la policía. Algo andaba mal con esas risitas contenidas y ella debía saber qué diablos estaba ocurriendo. Para su suerte la operadora, lejos de reírse, le dijo que habían introducido una derivación de su línea en la central y todo lo que ella tenía que hacer era entretener al desconocido para que en la central tuvieran tiempo de localizarlo. 15 minutos después el teléfono sonó y otra vez sería él. En efecto, solo que esta vez ya no estaba la risita contenida de fondo sino una carcajada histérica, sádica, parecida a esas que a veces muestran las películas de terror de Hollywood. Pare de reír. ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué me hace esto? Dijo nerviosa, irritada y con la voz al borde del llanto. Nada, el hombre no hacía más que reírse cruelmente, con más histeria a medida que aumentaban las súplicas y la desesperación de la muchacha. No le quedó más que colgar, después de lo cual intentó en vano calmarse. Finalmente, apenas unos 5 minutos más tarde el teléfono sonó otra vez. Esta vez los nervios fueron tales que sintió como el corazón luchaba por salírsele del pecho. No contestes, se dijo a sí misma aunque no pudo resistirse y contestó. Habla la policía. Salga inmediatamente de la vivienda. Las llamadas que recibía vienen de la otra línea de la casa en que está. Hemos mandado una patrulla, salga ya. El teléfono se le cayó de las manos y gotas de frío sudor resbalaban por su frente empalidecida por el susto. Quería correr pero sus piernas no respondían, solo temblaban y temblaban. Cuando respondieron echó a correr con desesperación hacia la escalera para recoger a los niños que estaban en la planta de arriba, pero antes de subir, aquella misma carcajada sádica la detuvo en seco. Al mirar al final de las escaleras, junto a la puerta del cuarto de los niños estaba un hombre alto, de frente amplia y cabello rizado y gris. Estaba vestido con un mono blanco como el de los pintores, pero estaba lleno de manchas rojas y en su mano derecha el hombre sostenía un enorme cuchillo ensangrentado. El terror que sintió fue tal que quiso gritar y no pudo. Se tropezó mientras intentaba llegar a la puerta de salida y, una vez que estuvo enfrente, intentó una y otra vez abrirla, pero las manos le temblaban tanto que la llave se le caía o ella la metía mal. Mientras esa horrenda carcajada de fondo, sonando cada vez más fuerte a medida que el asesino se acercaba con una lentitud tan extrema como cruel y premeditada. Gracias a Dios consiguió por fin abrir la puerta y tuvo la suerte de que a pocas calles estaba en camino un coche de la policía.
Corriendo, se alejó unos 50 metros de la casa, viendo con asombro cómo el asesino no la seguía. La policía entró en la casa pero nunca encontraron al hombre, que probablemente escapara por alguna ventana. Pero, lo que aquellos agentes vieron ese día en el cuarto de los niños, les marcaría por el resto de sus vidas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre, había tripas y vísceras esparcidas por el suelo, las 3 cabezas de los chicos estaban sin ojos y separadas de los cuerpos y, junto a otras atrocidades de la escena del crimen, se habían encontrado unos pañuelos que a modo de mordaza, habían impedido que los gritos de sus víctimas sonaran en toda la calle. La niñera, al estar viendo la televisión con el volumen muy alto, nunca escuchó nada y el psicópata aprovechaba los pequeños descansos mientras torturaba y asesinaba a los niños para llamarla por teléfono y reírse del hecho de que a escasos metros estaba acabando con la vida de los pequeños que ella debía cuidar. Interesante historia, me recordó a una película pero justamente no recuerdo cuál. Sigamos con la siguiente historia. Andrew se despertó con un sobresalto, él sabía lo que había sucedido, y su corazón se hundió, el sonido de los cristales rotos abajo había hecho lo mismo con sus nervios. Había llegado después de semanas de observación y la criatura que le acecha finalmente había decidido forzar la entrada a las puertas del patio, hecho completamente de vidrio, siempre que con la entrada perfecta. Andrew se quedó allí en la cama, en la oscuridad iluminada solo por la pequeña cantidad de luz claro que la luna siempre a través del espacio existente entre las cortinas. Escuchó la criatura, escuchaba para ver si estaba dentro, rezando secretamente que todo iba a estar en silencio. El agrietamiento aterradora de cristal bajo sus pies confirmado su peor miedo, que había hecho por fin su camino a su casa. Con esta realización aplastante, Andrew, ahora temblando, agarró su bate de béisbol de titanio y bajó las escaleras más profundamente en la oscuridad, decidido a enfrentar este asunto de una vez por todas, con la secreta esperanza, sin embargo, que sería huir cuando se le vio como normalmente lo hacía. Andrew se quedó en la parte inferior de la escalera, escuchando. Al principio, lo único que escuchó fue el crujido de cristal bajo los pies de las criaturas, entonces, por primera vez, Andrew oyó la criatura, respirando con dificultad, como si su garganta fue bloqueado por la flema. La horrible criatura gruñó e hizo clic, poco a poco acercando a Andrew. Ahora fuera de la cocina, la criatura fue finalmente fuera de la copa. Caminaba casi en silencio ahora, extrañamente más ágil de lo que parecía, sobre todo teniendo en cuenta lo torpemente que se escapó. Andrew se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Agarró su arma más fuerte y se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Sabía que necesitaba para atacarlo, pero él simplemente no podía. Sus dientes, sus ojos, su piel. Humano, pero no del todo. La criatura estaba en la sala de estar, y ahora acercándose por el segundo. Andrew todavía seguía siendo demasiado aterrorizado para moverse, incluso si no tienen brazos, esta criatura era la encarnación del terror a Andrew. Andrew se quedó en la parte inferior de la escalera, temblando. Oyó la criatura conseguir cada vez más cerca, el sonido escalofriante de su respiración distorsionada amplificada por la oscuridad casi pitch. La criatura estaba casi a Andrés, que tenía una oportunidad de acabar con él y él no lo iba a perder. La criatura entró en la puerta de la escalera, Andrew estaba escondido justo a la izquierda. Se volvió a caer fuerza, golpeando a la criatura en el pecho con el bate. La criatura se tambaleó hacia atrás, luego se detuvo y miró a Andrew, sus diminutos ojos desorbitados mirando en el alma a Andrews. Andrew sintió un profundo temor de la criatura, parecía a nada que hubiera experimentado. La criatura dejó escapar un silbido, gorgoteaba a Andrés, dejando al descubierto todos sus dientes repugnantes deformadas en el proceso. La criatura patadas Andrew en el intestino, lo sinuoso. Andrew cayó al suelo de dolor, incapaz de respirar. Andrew se puso boca arriba y se enfrentaron contra la pared detrás de él. La criatura lo miró hasta que llegó a la pared, momento en el que se dirigió hacia él y le miró a Andrew como si se le juzga, allí tendido, indefenso. La criatura estampada en la espinilla, rompiendo el hueso. Las lágrimas comenzaron a transmitir desde los ojos de Andrews, el dolor tan intenso. Andrew pensó que iba a vomitar. Andrew, ahora incapacitado, no tenía a dónde ir y no hay manera de luchar. La criatura colocó su pie en el estómago de Andrew, presionando hacia abajo, rasgando en su carne con sus uñas de los pies sucios de largo.
Con el pie de la criatura ahora totalmente dentro de su estómago, Andrew comenzó a toser sangre. Las lágrimas corrían por su rostro. Él se desmayó por el dolor, y luego falleció. La criatura se cernía sobre lo que era ahora su cadáver ensangrentado. La criatura bajó su rostro hacia Andreus, y luego arrancó un pedazo sangriento de carne de Andreus' barbilla, dislocando un lado de la mandíbula en el proceso. La criatura siguió a desgarrarse y destripar cadáver de Andrew hasta que toda la criatura podría estómago había sido devorado. La criatura luego a la izquierda, con calma. En silencio. Con un odio puro y profundo en su corazón. La criatura a la izquierda, de la misma manera que vino adentro, a través de las puertas del patio rotas. Sinceramente me encantó esta historia, sé que está mal redactada pero intente arreglarla lo mejor posible. Pero si gustan leer la historia, se las dejaré en la descripción del video. Polybius es un supuesto videojuego arcade que se convirtió en una leyenda urbana. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981, causando efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. Aún no hay pruebas de que este juego haya existido. Según la leyenda urbana, un juego nunca antes visto había aparecido en varios suburbios de Portland, en partes de Oklahoma y según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos, conocido como Polybius. El juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinneslöschen, en alemán pérdida de los sentidos y programado por Ed Rothberg. Se especuló que la compañía Sinneslöschen formaba parte de una organización secreta del gobierno o que se trataba de un nombre en clave de Atari. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución por aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos lumínicos, constituyó una fuerte llamada de atención para todos los fanáticos de lo pixelado. Al poco tiempo, el juego se hizo muy popular, hasta llegar al punto de la adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, que contenían mensajes subliminales. El juego provocaba a los jugadores graves efectos en el cerebro, como mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como Kill yourself, mátate, no imagination, sin imaginación, no to, no pienses, conformate, honor, apathy, honra la apatía, do not question authority, no cuestiones a la autoridad, o surrender, ríndete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, hombres de negro, que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos como habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Se desconoce el origen de la leyenda, aunque probablemente se trate de un bulo que surgió en Usenet.
Algunos bloggers sostienen que la historia surgió cuando se lanzó Tempest, juego arcade similar al descrito por la leyenda. Al parecer, la primera versión de este juego tuvo problemas, algunos niños sufrieron epilepsia, y se tuvo que retirar. Varias personas han afirmado tener un ROM del juego, pero ninguno de ellos lo ha hecho disponible para el escrutinio público. Esta falta de pruebas contundentes es una situación típica en los bulos y las teorías de conspiración. Además, todavía circula información contradictoria sobre el estilo o el género del juego. Algunas fuentes afirman que es un juego donde hay que avanzar por laberintos, tipo puzzle, mientras que otros lo describen como una nave que combate en el espacio. Esta historia me encanta. Fue de las primeras que escuché en cuanto a mitos y leyendas. Y debo decir que es de mis favoritas ya que combina dos cosas que me gustan mucho, que son el suspenso y el terror con los videojuegos. Aún recuerdo cuando la escuchaba en los vídeos Locuendo, que me inspiraron a hacer este tipo de vídeos. Pasemos a la siguiente historia. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir, los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito, siempre había sido un segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Oh, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocazas. El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después, se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica, que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación.
Bueno chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona, por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de vídeo. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuentes. Dijo intentando darle aún más miedo, yo te espero aquí fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón, el miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clan del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto al otro lado de la puerta del baño esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtenía respuesta, ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo, mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era, lo he visto, lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado, no obstante el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo, se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona. Muy buena la historia. Creo que ya la había oído en la escuela, jeje. Sigamos con la última historia. Slenderman, el hombre delgado, es descrito vistiendo un traje negro, y como el nombre sugiere, es extremadamente delgado y capaz de estirar sus brazos y torso a longitudes inhumanas para inducir terror y atrapar a su presa. Una vez que los brazos están estirados, las víctimas entran en un estado hipnótico, donde son incapaces de detenerse, incapaces de evitar acercársele. Es capaz de crear hilos y tentáculos de sus dedos y espalda, usándolos para caminar en forma similar al villano de Spider-Man, Dr. Octopus. No se sabe si absorbe, asesina o lleva a sus víctimas a una locación o dimensión desconocida, pues nunca hay evidencia corporal o restos para tomar una conclusión definitiva. No tiene facciones claras, hay versiones en las que se lo describe sin facciones y en otras con algunas facciones, pero su cara no es humana. Creado en el foro Something Awful, la historia del Slenderman tiene registros, momentos y connotaciones que hacen pensar en que es algo más siniestro y real, como el hecho de que figuras similares al Slenderman aparecen en varias mitologías, así como registros y grabados desde el siglo XV. No se sabe mucho, y no hay información específica en dónde se creó, pero su objetivo y hábitat son claros. Prefiere secuestrar niños, y es visto comúnmente antes de la desaparición de uno o múltiples infantes. Parece preferir calles llenas de niebla o áreas boscosas para ocultarse fácilmente. Los niños pueden verlo mientras ningún adulto cercano puede. Los niños tienen pesadillas o sueños que involucran al Slenderman antes de desaparecer. Muchas de estas historias son siempre tomadas como imaginaciones muy activas, pero las desapariciones son reales. Aunque a Slenderman lo conocemos como una fabricación, hay registros de verdaderos encuentros.
Aparece en la oscuridad, y siempre asomándose por áreas boscosas y ríos cercanos. Se ha reportado que gusta de asomarse a ventanas abiertas, y que tiende a caminar frente a motoristas solitarios en caminos desolados. El Slenderman ha aparecido en todos lados, desde Japón, Noruega y América, por nombrar algunos. Bueno amigos, debo decir que esta historia es muy buena como mito de internet. Es más, admito que me gusta, el único problema que tengo con dicha historia es que se volvió popular por el juego. Lo cual en sí, no es malo. Lo malo es cuando se sobrevalora demasiado solo por dicho juego. Es más, he tenido la oportunidad de leer comentarios de personas que dicen que la historia se basa en el juego. Pero como dije, la historia es muy buena e interesante. En una zona montañosa muy visitada por jóvenes para acampar se encontraba Luis junto a dos de sus compañeros, los cuales se burlaban insistentemente de él, porque era su primera vez fuera de casa, y llevaba horas intentando armar su refugio. Los otros más experimentados, ya habían levantado su campamento y en la fogata preparaban la cena, pues se acercaban las 10 p.m., y al siguiente día les esperaba una larga caminata. Mientras continuaban riéndose en el fuego, vieron a lo lejos la sombra de un hombre, que se acercó con un paso extraño, y al verlo iluminado por la luz de su fogata lo único que notaron fue el hacha que cargaba firmemente en su mano izquierda. Su cabello y barba eran tan largos que apenas se le podía ver la cara. Con un poco de desconfianza, pensando en no alterar al extraño, los muchachos lo invitaron a cenar con ellos. El desalineado hombre se sentó a su lado, refunfuñando y levantando el hacha en cada oportunidad, con movimientos amenazantes. De inmediato los chicos se levantaron y le ofrecieron un plato con guisado, pero él solo los miraba fijamente, inmóvil, y luego simplemente se fue. Al siguiente día, el guardabosque apareció muy temprano, pidiendo que se marchasen, y con una fotografía en manos, de un hombre con pelo largo igual al que vieron la noche anterior, les dijo que se trataba de un asesino serial que con hacha en mano, había escapado la noche anterior del manicomio central internándose en la montaña. Los jóvenes no quisieron escuchar más, le dijeron al guardabosques que había pasado por su campamento en la noche, sujetando el hacha, ni siquiera se dieron tiempo de levantar su campamento, se marcharon solamente con lo que llevaban puesto. Buena la historia. Me recuerda a algunas películas de terror modernas jejeje. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, gracias a todos por su ayuda. Ya que llegamos a los 1000 suscriptores en el canal. Tengo mi cuenta desde el 2008, y aunque existen usuarios que llegan a más en menos tiempo, aún así es todo un logro para mí. Gracias a todos y espero llegar mínimo a los 1100 suscriptores este año. Hasta luego y que la fuerza los acompañe.